Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Para aquellas personas que estamos buscando qué hacer durante el periodo vacacional, hay una excelente oferta en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Festival de Artesanías y Artísticos Nacional. Y para ello nos acompaña el día de hoy Joel Alberto Cerratos. Él viene del Festival Artesanal Artístico Nacional. Se lleva a cabo en la Casa del Cine. Joel, bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Háblanos un poco de esta iniciativa que tiene el fin de promover el consumo local, pero también tiene una buena causa. Sí, así es. Bueno, el festival es, bueno, primero que nada, juntar artesanos locales de aquí de la Ciudad de México y que ellos, bueno, ofrezcan sus productos y, bueno, y tratar de impulsar el consumo nacional, ¿no? Más que nada. Y también la causa es ayudamos a una fundación que se llama la Casa Sal, que es para niños que tienen problema con VIH. Que viven con VIH. Así es. Y esta ayuda se lleva a cabo a través de donaciones. ¿Podrías explicarnos un poco de esto para aquellas personas que estamos interesadas en cooperar? Sí, claro que sí. Todas las personas que asistan con nosotros al festival, nada más se les pide de favor que nos ayuden con algún producto no perecedero, ya sea una bolsita de arroz, de frijol, una latita de atún, algo así, para que nosotros la vayamos recolectando y nosotros a su vez la llevamos a la fundación, sí, para los niños. Así Productos alimentarios, entonces, Joel, sí, tal vez un poco de cobijas, almohadas, este tipo de objetos, ¿también son recibidos? También son recibidos, sí, claro que sí. Y háblanos un poco del festival. ¿Qué podemos encontrar los habitantes de la Ciudad de México y, por supuesto, las personas que nos visitan en este periodo vacacional de México y del extranjero en la Casa del Cine, que está aquí en la calle de Uruguay? Uruguay 52, así es. Podemos encontrar desde calzado, algunos productos como jugos que hacen algunas personas, juguetes, lo que son bisutería, productos de plata, todo esto. Más o menos, ¿cuántos artesanos se dan lugar aquí en el Festival de Artesanías y Artísticos? Alrededor ahorita son de entre 20 y 25 artesanos más o menos. De aquí de la Ciudad de México. De aquí de la Ciudad de México, así es. Háblanos un poco, por favor, Joel, sobre cómo surge esta iniciativa, cómo surge este festival. ¿Es la primera vez que se lleva a cabo? Sí, esta es la primera vez que se lleva a cabo. Pues esto, como lo comentaba, esto era para... Lo primero que nada es que tratamos de impulsar lo que es el comercio nacional, ¿no? Por todos estos problemas que hay con... Entonces, una buena oportunidad para ver hacia adentro y dejar de consumir productos importados. Así es, sí. Y me dices que cómo surge también la iniciativa de ayudar a estos niños que viven con VIH. Esta iniciativa, bueno, fue de la mano, ya que pues nosotros dijimos, bueno, si ya vamos a hacer algo por nuestros artesanos, bueno, vamos también a contribuir en algo, ¿no? Entonces estuvimos buscando algunas asociaciones y todo, y ellos luego nos dieron la mano y nosotros dijimos, bueno, vamos a apoyarnos entre todos, ¿no? Recuérdanos, ¿cuál es el nombre de la asociación que estamos apoyando? Casa Sal. Casa Sal. Ajá, así es. Muy bien, entonces, por favor, dime los horarios, porque me comentaban que nada más está abierto los fines de semana de abril, pero mencionas que ahora en Semana Santa también a partir de pasado mañana podemos asistir. Sí, así es, vamos a estar abiertos a partir del miércoles, y ya hasta todo el fin de semana, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Por favor, dime la dirección de este lugar. Es en Uruguay 52, aquí en el Centro Histórico. En la Casa del Cine. En la Casa del Cine, así es. Y para terminar, háblanos un poco de la Casa del Cine. Este es un lugar en el que, bueno, se abren las puertas a los amantes del cine, a los estudiantes. Es una iniciativa, bueno, sin fines de lucro. Sí, así es. Esta casa, bueno, proyecta lo que es cine totalmente, bueno, de personas que van iniciando en esto. Y son proyectos muy interesantes, son películas muy independientes, pero hay unas muy buenas realmente. Entonces podemos ir al festival y también podemos ir al cine. Muchas gracias, Joel, claro que sí, por invitarnos, por esta iniciativa. Sobre todo, ahí lo tiene, una opción más para el fin de semana, para estas vacaciones, el Festival Artesanal Artístico Nacional, ahí en la Casa del Cine. Alejandra, con esto nosotros regresamos contigo.